Buenos días, niñas. Con mucho entusiasmo empezamos a trabajar nuestra actividad del día de hoy. Ayer, ¿te acuerdas? Organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. Utilizaste un horario. El día de hoy vas a leer y reflexionar sobre el respeto al espacio personal de los demás. El título de nuestra actividad es Leemos una historia. Nuestras metas para el día de hoy son 5. A ver, con mucha atención leemos las 5 metas. Primera meta, decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Segunda meta, ubicar información en el texto escrito. Tercera meta, explicar la enseñanza principal del texto. Cuarta meta, explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Y la última meta, opinar sobre el contenido del texto. Bien, hemos leído nuestras 5 metas del día de hoy. Lo vamos a lograr. Antes de leer el texto, observa la imagen. A ver, dime, ¿qué observas? Hay 2 niños. Observa la expresión de su rostro. Están molestos. ¿De qué se habrán molestado? ¿Y quién más les acompaña? Una persona adulta. ¿También está molesta? No, no está molesta. Muy bien. Y en nuestro texto encontramos el título siguiente. A ver, juntas. Nuestros espacios personales. Bien, ¿qué más observamos en el texto? Hay unas palabras que están resaltadas. A ver, las leemos. Había una vez, un día, de repente, finalmente. Bien, entonces es un texto un poco largo. ¿Ya? ¿Qué más has observado? Que tiene 4 párrafos. Muy bien, hija. Ahora piensa en cómo se relacionan la imagen y el título. ¿Qué tendrá que relacionarse la imagen y el título? Piénsalo, hija. Después de haber relacionado la imagen y el título del texto, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación. La primera pregunta es, ¿de qué tratará el texto? Siguiente pregunta, ¿qué texto es? Y la última, ¿para qué habrán escrito el texto? Con calma, responde estas preguntas en tu cuaderno de comunicación. Sé que lo harás muy bien. Ahora vamos a leer el texto. Acompáñame. Nuestros espacios personales. Había una vez 2 hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento.
Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmara. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Bien, hemos leído el texto y ahora tenemos la información para decir cómo se llamaba el niño. Correcto, Jacobo. ¿Y la niña? Rocío. Y él es el abuelo Tito. Muy bien, seguimos trabajando. Luego de la lectura, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. Después de leer, vamos a responder estas preguntas. ¿De qué trató el texto? Dilo con tus palabras. Correcto, de dos hermanos que tenían diferentes gustos. Siguiente pregunta. ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Es un texto narrativo porque utiliza conectores. ¿Te acuerdas? Estaban resaltados. ¿Cuáles eran esos conectores? Había, una vez, un día, de repente y finalmente. Bien, entonces es un texto narrativo. Y la última pregunta, ¿para qué fue escrito ese texto? Para enseñarnos que debemos respetar el espacio personal de los demás. Muy bien, continuemos trabajando. Retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Van a ser 4 preguntas. Vamos con la primera. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Para resolver esta pregunta, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a ubicar en qué parte del texto dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Recordando, encontramos en esta parte del texto. Corresponde al párrafo 2. ¿Y qué oración es? A ver, cuenta, hija, ¿qué oración es? Correcto, es la cuarta oración. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Ya le encontramos esa oración. Seguimos. Lee las 2 oraciones cercanas y descarta una. Vamos a leer qué oraciones están cerca a esta expresión. Tenemos la primera y acá tenemos la segunda oración. Bien, léelas.
Y ahora vamos a descartar una. Integra la oración resaltada con la que no descartaste y piensa en cómo se relaciona. En esta oración resaltada dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Por qué se enojó Jacobo? Correcto, porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Esta es la causa por la que Jacobo actuó de esta manera, ¿no? Fue a buscar a Rocío lleno de ira. Listo. Ya puedes responder por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. ¿Y por qué se había enojado Rocío? Claro, porque ella estaba concentrada en sus cuentos, pero no podía leer porque la música era muy fuerte. Bien, aplausos, hija. Entonces, ¿qué has aprendido? Que para explicar las causas de las acciones, debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado, y pensar cómo se relacionan entre sí. Bien, entonces acá tenemos las dos oraciones cercanas y hemos visto cómo se relacionaban entre sí. Segunda pregunta. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Vamos a seguir los siguientes pasos. Ubica en el texto las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Vamos con el primer párrafo. Bien, acá está todo el primer párrafo y observamos que hay muchas acciones que se dan en este primer párrafo. Vamos leyendo. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. ¿Cuál es el hecho, hija, en este primer párrafo? Que tenían gustos diferentes. Seguimos. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Ahí encontramos una segunda acción. Se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Tenemos una tercera acción, que algunas veces la pasaban bien juntos. Seguimos. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Bien, entonces, ¿qué acción encontramos en esta parte? Que otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Muy bien, hemos hecho la identificación de las acciones del primer párrafo. Ahora vas a continuar tú. Vas a identificar hechos o acciones del segundo, del tercer y cuarto párrafo. Muy bien, tú puedes hacerlo, hija.
Siguiente paso. Vas a leer todas las acciones o hechos que hallaste. Luego, piensa qué relación existe entre ellos e interpreta cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. Con calma, lee con mucha atención las acciones o hechos que hallaste y busca la relación. De esa manera vas a encontrar la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. ¡Listo! Ya puedes responder. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Claro, que debemos respetar, ¿qué cosa? El espacio personal de los demás. Recuerda que para hallar el mensaje principal de las narraciones es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en el texto. Luego, relacionar e interpretar la enseñanza. Tercera pregunta. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. A ver, vamos a recordar qué sucedió al final de la historia. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Muy bien, eso sucedió al final de la historia. ¿Qué opinas de esta actitud? Explica con tus propias palabras. Muy bien, seguimos trabajando. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? A ver, te doy 3 alternativas. Dime tú, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Correcto, debemos respetar los espacios y momentos personales de los demás. Muy bien, hija. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas en el siguiente cuadro. Con calma lee las metas y señala según tu logro. Muy bien, como siempre trabajas con entusiasmo, por eso logras tus metas. Recuerda que debemos respetar los espacios y momentos personales de los demás. Esto va a permitir una convivencia armoniosa. Gracias por participar. Nos estaremos comunicando el día de mañana.